¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien gente, aquí otra vez. Saludos. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor. Y no olviden suscribirse, nos ayuda mucho. Darle like, compartir nuestro video si les gusta, claro. Si no, pues ni modo, dislike. Y activen la campanita si ya se suscribieron para que les lleguen las notificaciones, señores. Y en esta ocasión, Adán, vamos a reaccionar a una banda que nos recomiendan nuestros suscriptores, llamada Spawn of Possession. ¿Cómo ves? Así es una banda que se formó en la ciudad de Kalmar, allá en Suecia, Vientos. en 1997. Y al parecer tocan death metal técnico. Bueno, es lo que leímos. Ahorita que escuchemos, vamos a ver si es death metal técnico, como dice Adán. Y pues desafortunadamente ya están disueltos, ¿no? El año pasado, en el 2017, pues ya se separaron y quién sabe si vayan a volver a tocar, ¿no? Y bueno, la canción se llama The Evangelist. Y bueno, algo que pasa con los señores que hacen death metal es que a veces las letras son un tanto fuertes, ¿no? Pues son crudas. Son crudas, fuertes, entonces hay que ponerle atención a lo que cantan para ver qué mensaje nos dan, ¿no? Porque siempre traen un mensaje sus canciones de death metal y de black metal. Así es. Pero bueno, yo sí recalco que en el death metal son más crudas. Más crudas. Por algo se llama death metal, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Spawn of Possession con The Evangelist. Y echamos una platicada, señores. Se ve que está interesante. Aparte de la letra, es technical death metal. O sea, de estar tenso, ¿no? El asunto. Vamos a escucharlos y a ver qué tal. Ahí está, ¿no? Desde el principio, pues, ahí está la técnica. Sí, ya desde el principio estos señores se desahogaron. Suena muy bien, ¿eh? Que al parecer esa es la portada del disco, ¿no? Parece. Al parecer. Disco. Y que está haciendo como invocando a un demonio, una monstruosidad. Sí, bueno, para quien ya conoce el nombre de la banda, no es tan difícil descifrar sus logos, ¿no? Ajá, pero para que no ande buscándole formas. Sí, para quien no, sí es difícil, la verdad. Y lo digo porque a mí me ha pasado con muchos logos de bandas. Sí, padre, no, sí está. Aparte, con audífonos, el paneo. Está como narrando una historia, ¿no? Así es. Órale. Ya se empieza a descifrar el mensaje, señores. Al parecer es su hijo, ¿no? El que fue a verla. Es su hijo. Está duro, ¿eh? Está fuerte el tema que está tratando. Así es, está fuerte, pero es real. Eso pasa en todo el mundo. Qué buen, excelente, buen cambio, excelente los cambios, Aparte de la última frase, al parecer le hicieron entender al niño que él era el malo, ¿no? Por provocar, como se dice muchas veces, bajas pasiones. Las bajas pasiones de estos señores enfermos de ahí de las iglesias. Muy bien, muy bien. Ya se convirtió en otra canción. Sí, está muy bien. Está perrón. Me gusta mucho eso. ¿Cómo se llamaba? Dorian se llamaba, al parecer, un padre. Qué bien suena el bajo ahí,
Se manchó el padre, se manchó. Aparte la voz me gusta porque no está extrema. Sí, no. Está... Y se entiende lo que canta. Ajá, está en un buen nivel. Me refiero a la técnica gutural que maneja. Así es. No, y hay casos como este, infinidad. Lo tenían encerrado al pobre niño. Así es, debería de arder en el infierno. También la mamá por manchada. Sí, pues de hecho le está cantando el resentimiento, ¿no? Ajá. De hecho, sí. Al parecer el niño, bueno, ya el señor o el joven, adulto, ¿sí?, fue a ver a su mamá ya moribunda a decirle qué fue lo que pasó y por qué lo hizo. Está bien, está... Parecer los integrantes, ¿no? Se llama Edward o Eduardo, ¿no? Recomendado con audífonos, señores, sin lugar a dudas. Ahora está hablando la mamá. Le hizo lo mismo. Excelente la música, ¿eh? Me gustan mucho esas baterías punquetas. Está cruda la historia, ¿eh? De la canción. El bajo suena excelente. Solo. Aparte, también la música es como un tanto cruda, ¿no? Sí. Las notas son muy oscuras, un tanto tristes. De hecho, por cada fraseo va cambiando de ritmo y le va metiendo otro tipo de intensidad. Sí, sí. Lo técnico está hasta las entrañas, ¿no? De esta canción. El niño fue el pago para que la mamá se fuera.
Y hay otro cambio. El amor de nuestro Padre por sus hijos no se puede comparar. Creo Así que es, sí pues creo que sí es un versículo de la Biblia, ¿eh? Ah, fíjate. Al parecer ya va a acabar. Pero de tan buena narrativa que tiene la voz, la música, parece que está cortita, pero sí está larga. Y su final, diferente a todos, señores. Está muy bien. Excelente paneo de los instrumentos, Sí, la guitarra. Muy bien, con su flanger. Sí, al parecer ya ese fue el final. Pero cómo va en el video, ¿no? La imagen cómo va la creciendo. Imagen se te va acercando así como aguas. Esa monstruosidad. Así es, esto fue Spawn of Possession, señores. Excelente banda. Sí se da sus buenos moquetazos con Beyond Creation. Aunque Beyond Creation es un poco más sutil. Sí. Es un poco más alegre, por así decirlo. Sí. Spawn of Possession es muy muy crudo en todos los aspectos, musical y letrístico, señores. Sí, de hecho la voz también era muy distinta, ¿no? Sí, bastante. Era muy distinta, la letra también. Así es. De hecho, si no está uno, o si a uno no está acostumbrado a escuchar este tipo de letras, no, pues sí le pega. Se queda uno así como que te da el bajón, ¿no? No, sí, porque aparte no sabemos, suele pasar que son cosas que a veces les pasan a los integrantes, o puede que sea una historia verídica. Si ustedes saben la historia de esta canción, pues igual nos comentan, porque es muy cruda como los religiosos pues, pueden atentar horriblemente contra personas, cuando pues ellos se dicen ser santos, ¿no? Es por eso que uno se aleja de ese tipo de pensamientos religiosos. Yo lo respeto, pero esto pasa a diario en muchos lugares del mundo, señores. Entonces, sí, como dice Adán, sí puede causar escozor en personas que son muy religiosas, fanáticos, que le repito, yo lo respeto, pero yo no le entro a la religión. Así de simple, señores, la verdad. Sí, la canción es la letra es muy, muy, muy fuerte desde el principio, ¿no? Desde el principio que empieza está hablando de una persona adulta que dice que ya las pastillas pues no le hacen nada, ¿no? No, pues ya del ya trauma. No lo calman. El trauma ha de ser terrible, ¿no? No, sí, sí es algo que solo una persona que lo ha vivido lo puede describir. Nosotros sí, no, claro. No lo podríamos describir, sin embargo describe muchas cosas que la gente no quiere ver. Así es. Es algo que pasa a diario, en todos lados, no nada más en este caso está hablando de un padre, ¿no? Sí, pues es claro, está hablando de un padre y bueno, de uno en específico, pero detrás de él más, ¿no? Sí, no es sobre todo a recientes fechas que se da a conocer ya la información, los que acostumbramos a estar informados, vemos que se repite infinidad de ocasiones y eso de la mano de su misma religión que los encubre, ¿no? Sí, eso es terrible, ¿no? Cómo se oculta todo ese tipo de atrocidades. Que ponen por encima el prestigio de su religión, por encima de la persona, de que se encuentre bien, de que crezca sano. Y es asqueroso, esa es la palabra, ¿no? Es algo asqueroso, es algo terrorífico también, que se esconden detrás de un ícono religioso para hacer sus fechorías, sus maldades. Sí, como tienen un gran poder, eso es sin dudarlo. Y bueno, es poder en todos los sentidos, político, monetario, religioso, armamentario también,
de muchas maneras, entonces es muy difícil poder atacarlos, por así decirlo, o acabar con eso rápido. Sí, es algo que, bueno, finalmente ellos controlan muchos medios también. Eso quien, como dice Adán, investiga y se informa un poco lo sabe. Y pues ha habido muchos casos, ¿no? En el que hay rumores de que muchos personajes famosos están en contra de todo eso. Y al querer dar a conocer ciertas cosas, pues los eliminan, ¿no? Del camino, porque realmente sí afectarían muchos intereses. Pero pues para eso también está la música. Digo, desafortunadamente, pues no todos pueden tener la empatía por ese tipo de canciones. Porque les digo, sí son fuertes, son crudas, pero es la realidad. No es nada del otro mundo. Y lo peor de todo es que día con día se va normalizando, ¿no? Que es lo peor. Lo peor es que se normaliza esto. Sí, alguna vez yo por allí platicando con alguien escuchaba que decía que eso era, pues eso es normal, decía, ¿no? Ajá, hay muchos que ya lo ven así. O más bien, no utilizaba la palabra normal, decía, eso es muy común. Ajá. Entonces yo decía, pues el hecho de que sea común no quiere decir que sea normal, ¿no? Sí, no, y a veces somos muy indiferentes porque no nos ha tocado. Cuando ya nos toca es cuando no, pues ya sale uno ahí, ¿no? No, y lo peor de todo es que en este caso, por ejemplo, el niño dé señales de abuso, cosas así, no le hagan caso a los papás, ¿no? Por la misma enajenación a este tipo de sectas o religiones o pensamientos ahí de este tipo de cosas. Sí, muchos padres tales su grado de fanatismo que prefieren ponerse una venda, ¿no? Y así seguir con sus creencias, aunque ellos saben que lo que está pasando está mal. Y muchas veces, como bien dices, no tienen tanto poder estas personas que llegan a un acuerdo. Allí, te voy a dar tantos millones de dólares, pero pues, ahí calladito, ¿no? No, bueno, fuera, son millones de dólares, ¿no? Sí. A veces ni las gracias te dan, yo creo te demandan por, ¿cómo se dice cuando te...? Difamación. Por difamación, pero bueno, últimamente se han estado dando muchos casos de esto, esperemos que pues poco a poco vaya avanzando la justicia contra estos seres despreciables. Y bueno, a cuidar a los niños, señores, como consejo, quien tenga, cuídenlos muy bien, no lo dejen cerca de estos señores porque uno no sabe. Y bueno. De hecho, las sugerencias no los dejen cerca de ningún adulto. Sí, eso es que no sea un conocido muy, muy apegado, porque hasta eso luego también pasa. Es el tío, el primo, el sobrino, el que abusa también. Entonces hay que estar bien a las vivas, señores. Pero bueno, ahí está claro el mensaje, como tú lo decías, ¿no? De por qué mucha gente no se acerca a estas religiones, porque encubren mucha maldad. Sí, debajo de su debajo de la sotana. Debajo de su doble discurso, ¿no? Así es. Te venden un discurso de que todo es bondad y te va a ir de maravilla, pero detrás de eso pues hay mucha maldad, ¿no? Sí, resumiéndolo, para ellos solo existe el infierno y el cielo, ¿no? Y ellos pues te dan el cielo. Si eres malo, pues al infierno. Es así su lenguaje tal cual, nada más que bueno, ellos lo profundizan y hacen una faramaya ahí para enajenar, pero ni modo, ya quien quiera informarse más allá ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Ahí está, sí. Y en la música, pues se los dije hace un momento, Beyond Creation también se rifa en el technical metal, pero sí se andan dando duro, La música es muy buena, es buenísima, a mí me fascina que hagan cambios. A muchos, ¿no? La verdad, a muchos músicos que son más puritanos, más de raíces, como que no les cae muy bien, ¿no? Que a cada rato haya cambios. Pero a mí en lo personal sí me encanta mucho que sea tan entretenido. Y pues ni modo, no a todos les entra este tipo de música, ya muy independiente de la letra, porque igual si no lees la letra, nada más queda escuchar. Ya que lees la letra, ya cambia todo, señores. Absolutamente todo. Se convierte en, o sea, si de por sí la sola música es muy buena, escuchas la letra y se convierte pues, en una pieza, ¿no? Sí, claro. Pero sí hay que estar abiertos de mente para escuchar este tipo de grupos específicamente, porque no es sencillo, porque a pesar de que es técnico, es death metal técnico, se siente la rudeza en la misma música, la pesadez y también en la voz,
que como les decía, a veces la voz hace que mucha gente como que no se acerque, ¿no? Así porque cuesta trabajo escuchar este tipo de voces. Y luego ya si le sumas la letra y sabes lo que dice, pues no, si pues, eres muy religioso o te espantan este tipo de temas, pues le vas a dar la vuelta. No, sales corriendo de tu casa, ¿no? vas por el padre para que venga a echarle agua bendita, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho, se la recomiendo, señores. Vean la letra y léanla con atención. La música es... Si van leyendo la letra, realmente la música, aunque uno no quiera, pasa a un segundo plano. Sí. Pero no tan alejado. Ahí van las dos dándose sus apoyos. Pero sí, la letra es muy importante en estas canciones. Era lo que decíamos en un principio, a veces las letras del death metal son crudas. Exactamente. Y ahí está el más grande ejemplo de Spawn of Possession. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Nada más, vámonos. Excelente, cuídense mucho. Esta se llama The Evangelist. El evangelista. Les dejamos el link para que vayan a ver el video al canal de donde lo tomamos. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, señores, denle like, déjenos sus comentarios. Si les gusta el video, compártanlo. Y bueno, gracias, Adán. Ahí la vemos, señores. Abrazotes.